y acción. El mundo del cine. Gladys en éxito. Vamos a tocar un tema interesante que además creo que tiene capas incluso para estudiar con psicólogos sociales, antropólogos, sociólogos, psiquiatras, porque hay un particular interés desde siempre por las docuseries de crímenes reales, por mencionar crímenes reales, ¿no? Porque también hay series dedicadas a líderes negativos, incluso dentro del perfil terrorista, de narcotráfico, como la serie de Pablo Escobar, que generó fascinación, incluso hasta acercamiento desde el punto de vista de sentimientos positivos de mucha gente, como pasó en Los Pueblos, que él ayudó, ¿no? En esa doble vida tipo Robin Hood que llevó. Y de hecho estoy montando un suelta al ruido, un programa sobre los antihéroes, lo que despiertan en mucha gente. Pero aquí me detengo para hablar con Aglaya Berluti, crítica de cine, articulista pop, sobre justamente el éxito de las docuseries criminales y la ética de estas docuseries. Bienvenida, buenas tardes. Hola Gladys, buenas tardes, gracias por la invitación. A ti. Bueno, yo creo que me imagino, fíjate, hay un tema sobre digamos que una confluencia de elementos que hacen que el true crime sea sumamente popular ahorita. Primero es el acceso. O sea, nunca habían sido tan accesibles y se habían producido en tal cantidad. En Netflix hay al menos en cada semana hay uno, Mm, tocando todos los temas imaginables. O sea, desde accidentes como el residente de Ocean Gate, del sumergible hasta casos de la vida real sobre influencers como el de los que pasan, por ejemplo, la Talia Grace en Disney ujú. Plus. Entonces, el asunto es que la gran cantidad hace que muchísimas personas que siempre habían tenido interés en estos temas, porque yo me acuerdo que desde que, por ejemplo, esta columna de crímenes reales que tenía estampas, que creo que fue tradicional en la prensa venezolana, tenía una enorme aceptación Es y todo verdad. lo que son programas que son, incluso el canal este ID, que yo creo que todo el mundo estaba obsesionado por algún momento con eso, pero ahora es la gran cantidad de elementos. Y segundo, que el problema es que cuando algo se hace popular, se regurgita en todo lo que es de las plataformas. Entonces, el streaming sobre todo es muy sencillo porque no tiene ni límites de censura, ni límites de tiempo, ni límites de tema. Entonces, yo creo que la confluencia de estos dos factores hace que en la actualidad sea el momento del pico más alto que yo he visto nunca sobre True Crime y el análisis de ese tipo de temas. Sí, es impresionante. De hecho, en la serie, por ejemplo, de Pablo Escobar, hubo una fascinación bueno, que se volvió incluso eso, una noticia dentro de lo que fue la transmisión de esa serie, pero también la reacción de gente desde Colombia que lo vivió, lo sufrió, ¿no? Lo que fue el liderazgo de Pablo Escobar como narcotraficante. Y una de las cosas que decían era, caramba, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque se le está dando un contexto hasta diferente, una interpretación, o incluso la gente puede interpretar a este señor de una manera distinta y hasta positiva, ¿no? Y generar un vínculo emocional positivo sobre una persona que, bueno, como sabemos, además, asesino y así un largo etcétera, de Lo que ocu- delitos. Claro, lo que ocurre es que también los true crime romantizan. Es imposible que no lo romanticen. Se están haciendo una narrativa que yo creo que es lo realmente peligroso. Por ejemplo, fíjate, en el nuevo que sacó Netflix, este que estábamos conversando de Ocean Gates, hablan sobre el sumergible Titanic y obviamente lo que hacen es narrar como que si fuera una épica del desastre. Eso fue una combinación de una gran cantidad de malas decisiones y en ningún momento se toma desde ese punto de vista. Se habla como de una épica fallida Ujú. donde nadie hizo caso a las señales. Entonces, claro, cada uno de estos true crime tiene una narrativa y la narrativa va a estar enfocada, disculpa, enfocada literalmente hacia lo que el canal quiere mostrar. Por ejemplo, hay uno que a mí me pareció enormemente irresponsable, que fue que se llama Matrimonio Inmortal en Carolina del Norte. Es un caso que hubo en Carolina del Norte donde una pareja tenía problemas y al final el papá de ella terminó por asesinar al esposo, ¿no? Los niños eran los únicos testigos y al final resultó que los habían manipulado. Es un caso donde evidentemente hay una gran cantidad de visiones sobre el tema, pero el interés del narrador, es decir, el director y también de los intereses del streaming, es mostrar el drama.
el dolor de los hijos, la forma como la esposa reaccionó. O sea, yo creo que ahí está, se ha perdido. Hay una línea muy borrosa entre la reflexión ética sobre un crimen y sobre la percepción de la morbosidad, que es lo que vende al final, ¿no? Ujú. ¿Qué es lo que vende exactamente? Porque dan en puntos claves de la audiencia, que por lo cual mucho de lo que uno cuestiona, el sensacionalismo, el amarillismo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los periodistas, que estamos alineados a esos valores y ética, nos horroriza ver cómo ese sensacionalismo, amarillismo, incluso hasta noticias falsas, agarran gran centimetraje, son viralizadas, bueno, se comparten sin ningún tipo de responsabilidad, pero es que básicamente están apelando a las emociones, están apelando además al morbo de que tenemos todos los seres humanos y eso atrapa y mucho. Claro, pero es que además es un vehículo sencillo, porque si lo notas, el problema del true crime es que no hay todavía un límite sobre qué puede o qué no decir un true crime. Entonces, por ejemplo, Mm, hay uno que a mí me llamó muchísimo la atención que se llama Ruby Frankie, El demonio en casa, que está en Disney Plus para los que están interesados, que es la historia de una influencer de estas de youtubers familiares que terminó siendo enjuiciada y mandada a prisión por 30 años debido al maltrato infantil contra sus hijos. Entonces, en lugar de enfocarse en el hecho de que la sobreexposición creó el ambiente ideal para que hubiese abuso, porque obviamente si YouTube te estaba pagando $30,000 casi mensuales por las transmisiones y por el nivel de audiencia, y ella se sintió en la responsabilidad de hacer más contenido cada vez más impactante y llegó el maltrato, lo que hacen es edulcorar una situación bastante turbia y no solamente edulcorarla, sino hacerla increíblemente deseable. Yo me imagino a alguien viendo eso y diciendo, ah, bueno, pero yo podría ser el millonario nada más hablando de mi familia, cuando no es el objetivo del true sí, crime. sí. Pero bueno, es eso, es lo que Sí, pero vende es es que exactamente lo incluso que hay está a algunos que disposición. pueden hasta promover, por ejemplo, la justicia por las propias manos, ¿no? Un poco el concepto ese del Robin Hood también que se asocia al que asesinó al CEO del seguro en Estados Unidos. Ha recibido cartas de amor en la cárcel este muchacho, porque además es físicamente guapo y resulta que ha conectado con un gentío desde ese punto de vista y esto es preocupante, por eso que lo vamos a tocar también en Suelta el Ruido, como concepto de los antihéroes, porque conectan tanto con tanta gente que además, bueno, uno la conoce y dice, pero si no, esta persona va, tú sabes, de librito, ¿no? En teoría, pues una persona de buen proceder, pero conecta con un antihéroe que puede haber asesinado, haber cometido cantidad de crímenes, pero como dices tú, se ha romantizado dentro de esa justicia incluso social. Claro, lo que pasa es que yo creo que la cultura pop es una caja de refacción de lo que nos enseñan y lo que ocurre, ¿no? Entonces, obviamente, si las películas actuales están llenas de personajes grises, con una moral bastante cuestionable, pero que no tienen más remedio que hacer cosas buenas, ¿verdad? Toda esta, ¿sabes? Esta mitología sobre el antihéroe como Loki, por darle, por ejemplo, con Marvel, que mató 80 personas, pero ahora es un héroe, y uno dice, bueno, Ujú. ¿qué pasó en el medio, no? Entonces, el hecho es que esa fantasía, esa ficción se refleja en la forma en que se representan los nuevos, digamos que héroes de las redes sociales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, hay True Crime dedicado, por ejemplo, a esta niña Natalia Grace, que es esta niña que de alguna forma, digamos que es la versión real de la huérfana, ¿no? Que es una niñita que supuestamente tenía 8 años cuando la adoptaron y era una adolescente y en realidad hubo un problema familiar. Entonces, esa saga se volvió tan redituable a nivel de televisión que no solamente hay un True Crime, que lo pueden ver en Max, que se llama La historia de Natalia Grace, sino que también lo pueden ver en una serie de programas, ficciones. Hay un canal que se llama Crime TV en Estados Unidos que además está pasando todo lo que ella pasa ahora, que está haciendo una nueva vida. Entonces, todo esto es tan redituable y sobre todo llama la atención de tal manera y es inconsumible que es una cosa así. Ujú. Bueno, Aglaya, seguiremos contigo, por supuesto, interesantísima, además como crítica de cine, articulista pop, Aglaya Berluti, pues hablando no solamente de esto y otros temas también vinculados a ese mundo que le apasiona y en el que estamos siempre muy metidos, porque es el mundo del entretenimiento, además. El éxito de las docuseries criminales y la ética, justamente, esa línea tan delgada en la que vemos que ya algunas producciones están faltando a esa ética esencial, además para promover un buen comportamiento y no todo lo contrario, incluso hasta una especie de resurgimiento de justicieros, de Robin Hood, de tomar la justicia por sus manos, imagínate lo que puede implicar eso para la propia humanidad de la existencia. Gracias, Aglaya, por
estar con nosotros y haber compartido información tan interesante. 2:34, hacemos una pausa, en breve regresaremos.